¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Les saludamos desde la redacción central de La Voz de Galicia. Como saben perfectamente, hace apenas unas semanas se cumplían esos 3 años desde el inicio de la pandemia del COVID. Con motivo de ese aniversario, vamos a ponerlo entre comillas, La Voz de Galicia ha lanzado una edición especial de libros para todos ustedes, para nuestros lectores, en los que, gracias a un importante plantel de expertos, vamos a hacer ese viaje desde marzo del 2020 hasta hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hablándoles de cómo ha cambiado la economía, de cómo ha cambiado la sociedad, también cómo ha cambiado la sociedad, es decir, la sanidad, perdón, es decir, cómo es a día de hoy la sociedad post-pandémica. El próximo libro lo verán muy pronto, el 16 de abril, tiene un aspecto muy parecido a este. Tiene un tema en sus páginas que para nosotros y para ustedes es fundamental, cómo a los más jóvenes de la casa se les paró la vida, cómo su aula pasó a ser en muchas ocasiones su habitación, cómo vieron a sus profesores a través de la pantalla, pero también cómo fue la vida para esos docentes y en general para el sistema educativo. De eso vamos a hablar en la mesa de hoy, quédense con nosotros y les vamos a presentar a nuestras invitadas. Isabel Russo, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias. Un placer. Isabel es la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Galicia, además de la directora del Instituto Eusebio da Guarda da Coruña. Begoña Castro, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Begoña es orientadora en el Agro do Muiño en Ames, ¿es así? Sí. Y además es miembro de la Junta Directiva de la sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. Gracias, muy importante tu punto de vista. Y presentamos también a Alicia Tojeiro. Buenas tardes. Es largo tu currículum. Bueno, ella es maestra en Oleiros, en el Isidro Parga Pondal, y premio Educabanca, mejor profesora de España del 2020. Lo dejamos ahí. Al final, maestra, que es lo más bonito. Y no la tenemos aquí, pero la sentimos igual de cerca. Ella es Nélida Zaitegui. Hola, Nélida, ¿cómo estás? Buenas tardes, buena tarde. Nélida es maestra y pedagoga, expresidenta del Consejo Escolar de Euskadi y muchas otras cosas. Creo, Nélida, que ya no eres docente, pero sigues enganchada a la educación, ¿no? Eso no lo has dejado. Sí, así es, no lo he dejado ni lo voy a dejar mientras pueda, evidentemente. Pues gracias por atendernos, que sabemos que estás de viaje. Queremos hablar con nuestras invitadas. Las 4 profesionales viven el día a día, cada una a su modo, con los alumnos. Me gustaría que me dieses una idea de qué pensasteis el día que ya se dijo, Alicia, hay que recoger las aulas, nos vamos a casa. ¿Tú te acuerdas qué pensaste? Sí, me acuerdo, lo tengo grabado el día. La verdad, recuerdo que ese día ya había pocos niños en clase. Ese día ya habían faltado porque ya era algo que se venía cocinando y estábamos ya muy nerviosos. De hecho, ya había niños que estaban malos en casa, incluso alguno ya había pillado el COVID. Entonces, estábamos todos tensos, había una situación de tensión. Entonces, algunos recogieron todo y se lo llevaron, porque no sabíamos si íbamos a volver, si no volvíamos. Era una sensación como, otros no, otros dijeron, va, lo dejamos, ¿sabes? Volvemos como mañana, o sea, esto no es para tanto tiempo. Fue una situación rara y extraña, pero ya todos estábamos con la angustia esa de la incertidumbre, de no saber por cuánto tiempo sería, cómo se iba a resolver. Realmente no nos creíamos lo que se vino después. Claro, Begoña, supongo que es muy parecido, ¿no? Tú como orientadora tienes el papel que tienes en este centro, pero nadie pensaba que se iba a ir tanto tiempo, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Yo lo viví también desde la incertidumbre, porque no sabíamos bien cuál era el límite temporal. Entonces tú piensas, son 15 días, puede ser un mes, no es tanto como parecía, a lo mejor exageran. Es la incertidumbre. Entonces vivir en la incertidumbre te produce mucho desasosiego y bueno, lo viví pensando de que en realidad no iba a ser por mucho tiempo. Soy muy positiva, entonces yo lo viví así, pero bueno, claro, que no fue así. Qué grabado lo tenemos, ¿no, Isabel? La verdad que fue algo tan excepcional, ¿no? Si nos lo cuentan unas horas antes casi, no nos lo creemos, nos parece un poquito de ciencia ficción. Fue un momento muy duro por un poco lo que comentáis, no sabíamos lo que nos venía encima, habíamos oído que nos venía, pero no nos lo acabábamos de creer, fuimos muy ingenuos en realidad, Sí. y realmente, pues bueno, no estábamos preparados. Tuvimos la suerte, por ejemplo, nosotros, de que el jueves por la tarde tuvimos las juntas de evaluación, cerramos la segunda evaluación de casualidad, entonces eso permitió pues muchos cambios de impresiones, esos miedos, pero bueno,
el viernes fue cuando ya la cosa fue en serio ya. Al final, los docentes tuvieron que impartir clase y enseñarles a nuestros pequeños, más jóvenes o más mayores desde casa. Nélida, yo entiendo que el reto educativo fue desproporcionado. Entiendo que la primera duda que tendrá cualquier docente es ¿qué le puedo enseñar a mis alumnos a través de una pantalla, ¿no? Sí, yo creo que yo recuerdo también ese día, en ese momento yo era presidenta del Consejo Escolar de Euskadi y recuerdo el shock que supuso que había que cerrar las escuelas y además con informaciones que no teníamos muy claro porque visto desde el profesorado pues se ve lo inmediato, pero visto desde la administración inmediatamente, ¿qué hacemos? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué medidas hay que tomar? Y en un momento de incertidumbre como aquel fue muy duro también en no saber exactamente qué cosas había que hacer porque las informaciones eran diversas, no eran muy claras. Recordáis que uno decía una cosa, lo que decís, no sabíamos si era una cosa de una semana, de un mes, qué iba a pasar con aquello, no había mascarillas y se decía que no hacían falta. Recordar todas las cuestiones que tuvimos que nos hicieron vivir en una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, eso supuso al profesorado, le puso ante un reto increíble, porque ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos en contacto con nuestro alumnado? Hubo gente que grabó vídeos, es que se hicieron cosas, hubo gente que, el profesorado, que se molestó muchísimo, también hubo quien desapareció, no vayáis a pensar que de todo pasó, pero luego aquello supuso, hay que pensar también en lo que supuso para las familias. Para las familias fue un tema tremendo, porque si tenían aparatos, tenían suficientes ordenadores en casa, el nivel socioeconómico de las familias era importantísimo, gente que trabajaba, teletrabajaba a la vez que cuidaba a los niños, familias que vivían en unos pisos, en 40 metros cuadrados, sin infraestructura, sin... O sea, ahí se crearon una serie de problemas que luego, cuando hablemos de las consecuencias, vamos a ver todo esto, cómo influyó y qué cosas han pasado y que todavía estamos sufriendo las secuelas de todas aquellas cosas. Claro. Alicia, ¿tú recuerdas tu primera clase seguro a través de una pantalla? Pero hay que decir que Alicia, quien no la conozca, tiene un método educativo del que después hablaremos, en el que pues, los chavales participan mucho, tienes un modelo especial, incluso de cuidarse entre ellos, entonces estaban en sus casas. ¿Tú cómo mantuviste eso? Yo lo que recuerdo, o sea, yo tengo muy mala memoria, pero como todos sabemos, lo que impacta se queda guardado, ¿no? Yo tengo muy mala memoria, pero sí que recuerdo, ya no era el cómo lo iba a hacer, que el cómo fue después, era el qué hago. O sea, fue esa sensación de ¿y ahora qué? ¿No? Es como, ¿qué hago? Porque yo, para mí los niños son mi inspiración, es decir, yo los tengo en el aula y tú puedes a lo mejor trabajar el mismo contenido, pero lo trabajas de distinta forma un poco en función de lo que ellos necesitan o ellos demandan o ellos te piden, ¿no? Entonces tú cuando tú ves las caras de los alumnos, está a lo mejor un alumno así medio tal y dices, uy, tengo que hacer algo para que se motive, tengo que... ¿no? Cuando ves a un alumno que está muy motivado, pues con los gatos, con los perros, con lo que sea. En primaria, supongo. Claro, ellos tú tienes como que oler, ¿no? Sentir ese, como digo yo, ese clima de aula, saber qué se respira, qué motivación hay ahí, qué se cuece, y a partir de ahí te nace, tú te vas inspirada pensando, por lo menos te vas pensando. Sí. A veces ya te vas inspirada en el momento y otras veces te vas con dolor de cabeza, pero vas pensando cómo hacer para que los contenidos lleguen y calen, ¿no? Y que todos aprendan y que estén contentos, que se sientan bien, que estén cómodos. Entonces yo el problema es que no os veía. Yo ya no os veía, se acabó la inspiración. O sea, yo nunca tuve tan claro, o sea, siempre me gustó ser maestra. Y yo, o sea, nací para ser maestra. Pero cuando llegó la pandemia fue como, ya lo supe clarísimamente. O sea, porque yo después me sentía administrativa, tecleando, es que no los veía. O sea, el no ver a los alumnos, claro. Imagínate lo que sería para ellos. Pero para mí no verlos era como que yo había perdido, no sabía qué hacer. Es que realmente no sabía qué hacer, porque aquello de decir, bueno, pues vamos a dar ahora el determinante. O sea, ¿en qué momento claro, se te pasa por la cabeza? Todo lo que tenemos de estructura, y todos hemos pasado por el cole, el llamado currículo educativo, sí. Eso, os despedisteis de él. Claro, yo en el primer momento era qué iba a hacer, ¿no? Y qué iba a hacer, claro, o sea, tendría que seguir dando lengua, tenía que seguir dando matemáticas, pero claro, la prioridad para mí, porque también mi grupo es así, o sea, yo trabajo así, es que se sientan bien. Entonces, o sea, ¿en qué momento se me pasaba por la cabeza poner los niños conectados a la pantalla? Bueno, pantallas sí tenían, ya para empezar, claro, eso sí. Sería el después, ¿no? Pero ¿en qué momento? Yo no pensaba en eso, yo pensaba, tienen que estar bien, ¿cómo están? No me ven, tienen que ver que estoy, que sigo aquí, que todo va a ir bien, que vamos a salir de esta. O sea, mi objetivo era que sintieran que seguíamos, que no se preocuparan, que íbamos a estar bien.
a pesar de que estábamos todos como locos. O sea, yo era madre también, soy madre, estaba nerviosísima, estábamos, como decíamos antes, en una situación de incertidumbre, de no manejar nada, pero mi prioridad era que ellos me vieran, cómo podía hacer para que me vieran y que vieran que seguía bien. Y entonces ahí vino el cómo lo hago, porque claro, no había tecnología para Claro, todo. entiendo que se tensionaba más lo que tiene que ver con los conocimientos de los chavales. En ese momento nadie sabía que esto iba a durar tanto. Isabel, en chavales que están en secundaria, pues más al borde de la universidad, entiendo que había una preocupación por parte de los docentes de decir, o sea, se puede parar o ralentizar esto, pero quizá no tanto, es su futuro al final. Claro, a ver, en mi caso además es que daba segundo bachillerato, entonces hay un agravante ahí. Ay, que todos hemos vivido eso. Claro, es una Ese salto. época muy, muy tensa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues yo la primera clase que tuve con ellos, bueno, fue emocionantísima, porque ellos, no sé, o sea, como clase, como grupo, nos habían visto, ¿no? Entonces, yo, vamos, la verdad que fue mi primer claustro, mi primer claustro lo acabé llorando. Una vergüenza, pero es que fue súper, había gente muy afectada. A mí me pilló mal, bueno, por un tema personal, y realmente me emocioné tanto. Además, veías las caras, somos 90 y pico, pero las caras emocionadas. Pero, ¿qué pasó? Pues que tuvimos que cambiar toda nuestra metodología. Claro, que tampoco se sabía cómo iba a ser, por ejemplo, la selectividad, Claro. como se supo después. Sí, bueno. sí, sí. Es decir, tenemos que un poco partir de lo que teníamos, o sea, preparar el alumnado para esa prueba. Sí que nosotros teníamos una reunión semanal con la consellera y, bueno, de alguna manera veíamos que todo iba a ir a favor del alumnado. Y bueno, a medida que pasa el tiempo todo cambió, son chicos, chicas, y entonces, pues bueno, pues esa emoción después se transformó muchas veces en aburrimiento, en ver caras o alguna cámara apagada, porque hay algunas horas que a lo mejor ya estábamos un poco cansados, pero sí que es cierto que coincido plenamente contigo, el contacto visual, la cara, la expresividad, algo se pierde también, pero bueno, es importantísimo. También hay que pensar, ¿no? Porque no es lo mismo secundaria, es que imagínate, infantil, el CEIP, ¿no? Infantil y primaria, y luego secundaria, universidades, que son, hablamos de edades muy distintas, ya un año los niños se nota, imagínate cuánto se puede notar en esa escala, ¿no? A nivel también del contenido, de la presión, de lo que sea. Entonces, lo que yo digo es, no tenía mucho sentido conectar a niños. Bueno, primero ya la tecnología era un debate, ¿no? Porque la tecnología muchas veces en las aulas de primaria era en plan, ¿cómo vas a meter las tablets? Los niños están conectados, no sé qué. Claro, nos dimos cuenta de que la tecnología, cuando llegó la pandemia, la tecnología es algo contra lo que no debemos de luchar, es decir, tiene que haber. Otra cosa es cómo la manejemos, cuánto tiempo, cómo la enseñamos o tal. Pero necesitamos la tecnología, o sea, llegó esto y nos dimos cuenta de golpe que si no teníamos un ordenador es que no podíamos hacer nada, un ordenador, tablet, o sea, algún soporte informático, ¿no? Entonces, eso ya fue el primer golpe de realidad, como digo yo, que aprendimos con la pandemia, que la tecnología nos dio la vida y que no podemos luchar contra ella, que la tenemos ahí. Otra cosa es como tal. Entonces, en el momento, y que lo que quiero decir es que en secundaria sí que probablemente ya tenían sus móviles, tenían sus ordenadores, los niños son autónomos para estar trabajando. Claro, un niño de 7 años, un niño de 6 años, un niño de 8 años no puede estar conectado por videoconferencia todos los días 2 horas porque para empezar muchos ya no tenían ni ordenador, ¿sabes? O estaba el padre con el ordenador, tenía que compartir el ordenador. La capacidad de atención entiendo que es... No sé, claro, no tiene nada que ver, ni están acostumbrados a eso, o sea, los niños necesitan otro tipo de actividad, más de movimiento, más de interacción. No es lo mismo para nada como aprenden a lo mejor en secundaria que como aprenden, claro, y cuanto más subimos, imagínate en bachillerato. Decía Alicia antes, eso de, para mí era muy importante, ya sabemos que esas son así tus clases, que estuviesen bien. Nélida, yo no sé si se reforzó, entiéndeme, la figura del docente, de lo que significa en la vida de los alumnos, que hemos sido todos, ¿no? Sí, mira, yo os estaba oyendo y estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo infantil y primaria que en secundaria, pero estoy recordando cosas que hizo la gente, la creatividad del profesorado, qué cosas hicieron para no perder el contacto con el alumnado. Y no os hablo de uno ni de dos, era general. Mira, hubo gente que a través del WhatsApp hacía lo que tú acabas de comentar. ¿Estáis bien? No perder el contacto, cada día un momento, llamar y hablar con cada niño, cada niña. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Sí. Simplemente eso
con los niños y niñas pequeños era un tema fundamentalísimo. Luego había gente que, como no todo el mundo tenía un soporte, a pesar, yo en mi comunidad autónoma, la delegación y las delegaciones territoriales hicieron un listado de aquellas familias que no tenían tablet y les fueron a su casa con una tablet para que pudieran conectar. Pero el profesorado llegó a irse casa por casa a llevar trabajos como fichas y cosas para que el alumnado tuviera cosas que hacer. Sí, Montaron sí. grupos, o sea, incluso la policía municipal, Sí, en algunos pueblos, la policía municipal iba a las casas llevando tareas que el profesorado había puesto porque el alumnado no se quedara de repente sin nada que hacer. Pero mira, tú acabas de decir una cosa que para mí era importantísima y era, ¿cómo estás? El bienestar. Los niños y niñas fue para ellos una cosa durísima, ver a los mayores con miedos, ver a sus padres y madres absolutamente temerosos de todo. Muchos se quedaron sin trabajo. Vieron, o sea, y para el alumnado, ¿sabéis lo que era eso? El perder el contacto con los iguales en los adolescentes, por ejemplo, todo eso que está pasando ahora, que estamos viendo todos los índices de muchas cosas que están pasando, el malestar, pues todo eso viene de allí, ¿eh? El alumnado, sobre todo los adolescentes, necesitan, y no sé, tenemos una psicóloga en la mesa que nos lo puede Sí, decir, que aquí te está pero esperando. de unos de verse, porque es un momento que los iguales son importantísimos y los perdieron, a pesar de que se conectaban por WhatsApp, de que hacían cosas, pero perdieron ese contacto, esa complicidad. Entonces, yo tengo que agradecer muchísimo, desde luego, lo que yo vi en aquel momento, cuánto profesorado, con qué imaginación, con qué ganas, hicieron lo que pudieron además, porque tampoco es hora de cosas perfectas, pero cada uno puso de su parte lo que, la mayoría, o sea, de hacer cosas, de no perder el contacto con el alumnado, como ha dicho la profe de primaria, que es así que sabe el tema de primaria, la importancia que tiene, ¿no? Begoña, ¿cómo fue a nivel psicológico? Porque te quiero preguntar también como orientadora, porque tú Sí. tuviste muchísimo contacto con las familias, Sí. que perdiesen, como dicen tus compañeras, a sus iguales. Pues mira, yo lo viví, como bien dicen cada una de ellas, desde la parte de orientación, que bueno, y desde la parte psicológica, ¿no? Yo no tenía la docencia porque no me conectaba con todos, pero entonces ya yo pienso que cada uno de nosotros fue un colapso, ¿no? Pero Hubo como tú un eras la de la colapso, llamada. pero yo era la llamada sin imagen, ¿no? O sea, no me conectaba con ellos porque pues en ese momento, o sea, no estábamos preparados, ni estamos preparados, pienso, ni la administración hizo lo que pudo, pero España es un país que no está preparado para la educación virtual. Entonces, para las aulas virtuales nos estamos poniendo en ello, nos estamos ahora formando, pero con las tecnologías más puntas y para poder llevar a cabo lo que a lo mejor en cualquier momento se puede volver a ocurrir, porque ahora bien es cierto que trabajamos más hacia a lo mejor la prevención, pero en aquel momento teníamos que dar solución. Entonces, ¿qué ocurría? Que no estábamos preparados, se hizo lo que se pudo, se hizo mucho. Yo pienso que los docentes, o sea, mis compañeros, el grado de implicación fue tremendo, porque además estás en tu casa y dices, ¿qué hago? ¿No? Claro. Y entonces dices, pues venga, tal, y te llamabas, ¿y qué puedo hacer? Y tal. Entonces yo, claro, el orientador es una figura un poco individual, ¿no? Que estamos ahí conectados con el profesorado, estamos conectados con las familias, estamos conectados con el alumnado, pero en ese momento de enseñanza virtual tú no te conectas con nadie, ¿no? Claro. Pero entonces Pero sí yo... sabías a qué familias, por mis ejemplo, grandes tendrías protegidos, que claro, ponerle el claro, ojo, ¿no? yo En el mis buen protegidos sentido. eran los de la diversidad, o sea, eran todos, ¿no? Claro. Pero entonces yo, desde mi centro, bueno, pues el llamamiento a todos los que necesitaran, pues nos conectábamos sin ningún problema. Pero yo luego individualmente sí a todas aquellas familias de niños TEAs, de niños pues a lo mejor con unos trastornos determinados o con una necesidad de los hiperactivos, es decir, todos los niños con EES o de NEAE, pues con todos ellos, yo a todas las familias las llamaba y les preguntaba cualquier inquietud que tengáis. Cuando fue que se podía empezar a salir, pero había muchas familias que no lo sabían y que estaban pasando un verdadero calvario con ellos dentro de casa, porque hay muchos niños, niñas que necesitan moverse, que necesitaban salir y no los sacaban. Y yo, pero que lo podéis hacer, lleváis el carnet, tal, y sacadlos por favor, llevadlos al parque, jugad con ellos con una pelota.
Bueno, al Y final se entonces- junta las necesidades de los niños, miedo por todo lo que pasamos a Claro, nivel sanitario. claro, entonces fue muy difícil de gestionar y se hizo muchísimo. Y el grado de implicación, yo siempre lo digo, o sea, para mí mis verdaderos ídolos, yo también fui profe de infantil, soy especialista en infantil también, y es un trabajo tan intenso, porque el otro día cuando vosotros me invitasteis a venir aquí, me puse a pensar y me salían todo palabras con I, y yo decía, no puede ser. La Llorona ahí. Y decía yo, no puede ser que todo me salgan palabras con I, de ese viaje en el tiempo, ¿sabes?, de la pandemia. Y entonces era incertidumbre, intensidad, pues tengo muchas aquí, o sea, todas intenso, incierto, impacto, inquietante, inestable, individual. Y yo decía, no puede ser. Y entonces automáticamente se me vino a la cabeza y digo yo, la Llorona ahí de aquel método de hace muchos años, ¿no? Y es que si bien es cierto que para mí fue un colapso, o sea, cada uno nos tuvimos que refugiar en nuestra casa sin saber qué iba a pasar, pero eso te genera un estrés, para empezar. El estrés mantenido genera ansiedad, y la ansiedad, y es un proceso que estás en alerta, y la alerta mantenida y el miedo te paraliza, y todo eso te lleva a la tristeza, y la tristeza mantenida te lleva a una depresión, o sea, es que es como un círculo, ¿sabes?, que vas dando como pequeños toques y es, ahora estoy aquí, pero de repente ya me veo allí, de repente allá, y entonces tratas de que, yo desde mi trabajo lo que trataba era de que esas familias intentasen gestionar emocionalmente este proceso de incertidumbre que no sabíamos ni yo ni nadie todo lo que podía pasar, ¿no? Y fue muy inquietante. La verdad es que yo recuerdo no el día que yo me conecté, porque yo no me conectaba con ellos, yo hablaba con las madres y las madres me decían, qué bien, desde que hablé contigo se me quitó así, o sea, estoy más ligera y me siento mejor. Y es que ya lo llevé al parque, porque le dije que me lo habías dicho tú, con una pelota, y está tan contento. Y yo, Bueno, pues al final, claro, o sea, claro. vete a un parque lejos, no estés en contacto con gente, pero que él haga. Era orientación al final y salud mental. Sí, y la salud mental, sí. Decía, ahora volveremos a esto. Decía antes Nélida eso de los profesores hicieron de todo, inventaron de todo. Alicia inventó de todo, porque Alicia usó el WhatsApp. Dinos, Sí. ponos un ejemplo para los que no Nélida, tenemos... Yo fui la del WhatsApp, sí. El WhatsApp, yo tenía alumnos que no tenían tecnología. Claro. Y claro, cuando yo me entero, o sea, bueno, lo primero que tienen, no teníamos ordenadores, quiero decirte, aquí en Galicia, la situación en quinto y sexto de primaria y probablemente en la ESO era distinta porque tenían Edisgal, tenían ya un programa adaptado, tenían sus ordenadores los mayores, tercer ciclo de primaria. Es opcional, pero Edisgal. Nosotros no teníamos claro, Edisgal, algunos y coles ya desmontamos tenían, las de las algunos aulas, claro. coles ya tenían esa opción. Sí, Por ejemplo, sí. en el mío efectivamente pasara eso, ¿no? Que ya los de quinto y sexto, que eran los mayores o que son los mayores, ya tenían los ordenadores, cada uno el suyo, proporcionado por la propia administración. Entonces, bueno, ahí no les pilló tan mal como tal. ¿Qué pasó en cambio con los cursos que no teníamos los ordenadores? Pues que los niños no tenían lo que decimos, pues sí habría familias que a lo mejor tenían un ordenador para poder dejar a su hijo o a su hija, pero otros pues o bien lo compartían o algunos no tenían absolutamente nada. Claro, Entonces, circunstancias también de claro, teletrabajo y de más de un claro, hijo. yo pensé, Claro. ¿cómo me conecto? ¿Cómo hago para que me vean? Y entonces digo, pues el WhatsApp, porque todos los niños, todas las familias, yo como tengo un WhatsApp con las familias, digo, todas las familias tienen WhatsApp, así que seguro que si yo les hablo, en distinto momento, porque claro, las madres o los padres, muchos iban a trabajar y volvían, pero por lo menos si yo me grababa algo, ¿no? y les mandaba algo por el WhatsApp, estábamos conectados. Entonces mandabas vídeos por WhatsApp. Claro, entonces yo primero empezaba grabando, haciendo un poco como las rutinas de la mañana, ¿eh? Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bueno, si alguien me quiere contar algo, esto ya sé que es un poco rollo, pero podéis dar vuestras opiniones. Entonces, claro, con el consentimiento obviamente de las familias, pues los niños iban contando. Bueno, pues yo estoy aquí un poco aburrido, bueno, pues yo... Entonces, bueno, entre ellos creamos un grupo, nuestro propio grupo, para no estar en el chat de los padres, pero con permiso obviamente de las familias, y entonces los niños iban hablando. Entonces era una manera de estar conectados, entre comillas, Claro. que no sabían que detrás allí había alguien. Entonces el que podía conectarse a las 2 se conectaba a las 2, el que no podía se conectaba a las 4 y el que no a las 5, pero siempre Y una había... cierta normalidad en lo que se Claro, la ¿y medida cómo que se estáis? podía. ¿Y cómo vais? Y luego lo que hicimos
yo soy tutora de los limpiamundos, que siempre se encargan de limpiar todo aquello que no nos gusta, ¿no? Nos encargamos de trabajar contra el maltrato animal, nos encargamos de limpiar playas, océanos y todo esto, es decir, y si no lo conseguimos, al menos lo intentamos, siempre trabajamos mucho el tema de valores, ¿no? Sí. En el aula, el respeto, bueno, todo este tipo de, la solidaridad, todo este tipo de cosas. Entonces yo dije, quizá este sea el momento de ponernos a prueba. Digo, ¿qué mejor momento para ser solidarios que este? Y entonces dije yo, bueno, como estamos en casa, se me ocurre pensar en utilizar el humor, ¿no? Como una herramienta para desconectar un poco, para hacernos reír a nosotros mismos con nuestras cosas y al mismo tiempo crear un proyecto en el que ellos puedan participar con sus talentos que estaban desarrollando en 3 meses en 2 meses y pico de pandemia, donde tenían, unos se dibujaban, no, yo estoy dibujando mucho, estoy haciendo, digo, aprovecha para hacer ahora lo que se te da muy bien y que tanto te gusta. A ti te gusta dibujar, a mí me gusta hacer, pues no sé, papiroflexia. Digo, qué guay, pues ahora puedes hacer un montón de papiroflexia. Entonces, ellos como que iban haciendo sus cosas y cada uno iba desarrollando su talento, ¿no? Entonces, aprovechando esta situación, se nos ocurre crear Jarabe de la Risa. Y creamos un proyecto que se llama Jarabe de la Risa, en el que reflexionamos junto con una payasa, Jess Martín, de Barcelona, les propone un reto y todo esto a través del WhatsApp, nos vamos conectando y luego subiendo obviamente los trabajos al blog educativo, vamos haciendo el trabajo y van haciendo un proyecto que se llama Jarabe de la Risa, en el que cada alumno crea, hace reír a los demás de la mejor forma posible, porque bueno, digamos que van investigando, primero, si es bueno reírse o no en tiempo de pandemia, ¿vale? Porque claro, había situaciones difíciles y hombre, reírse en este momento a lo mejor no procede, pero bueno, luego descubrimos que un poco de humor a la vida, pues en la vida tampoco viene mal, Claro. y que la risa, mira, primero quema muchas calorías y como estábamos allí encerrados, pues también, luego dicen que si te ríes, pues duermes mejor, te relaja, bueno, en definitiva, que aquello dio que sí, que había que hacer un proyecto enfocado a la risa, con lo cual ellos me van mandando, Jess Martín, la payasa, les enseña a hacer trucos, ¿no? De payaso para hacer reír, entonces les enseña a lanzar la zapatilla que sale volando, les enseña a poner caras, les enseña determinadas cosas y luego ellos escogen de entre eso y sus talentos que tenían y vamos grabando pequeños vídeos. Y así se crea Jarabe de la Risa, que se comparte en redes, entonces es como una motivación para ellos ir, ¿sabes?, participando Sí, y estando estar, conectados, y tú qué mandas, qué no enganchados. mandas, y cómo va. Y luego lo que hicimos fue trabajar, yo pensaba, a mí me gusta, Nélida me va a entender perfectamente, porque yo también casi fui alumna de Nélida, es decir, la conozco perfectamente, y decir que a mí me gusta conectar los contenidos con la realidad. Por lo Sí. tanto, yo decía que mejor momento otra vez para trabajar, como no hace falta el libro puede ser importante, puede ser un recurso, pero no es el único. Así que yo me ponía delante del espejo y decía, ay chicos, me he levantado no sé qué, llevo no sé cuántas horas, ¿sabes?, delante del reloj, y me grababa un vídeo así y se lo mandaba. Entonces, calcular cuánto tiempo llevamos, ¿sabes?, tal, aquí, o cuánto tiempo, o qué hora es, si me he levantado a tal hora. Bueno, hacíamos juegos, por ejemplo, tenemos los peluches, ¿cuántos peluches tenéis? Podemos hacer una descripción del peluche no sé quién, de fulanito. La íbamos Claro. liando con cosas de casa, ¿no? Sí, 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 es que hablamos de diferentes edades, pero es verdad, Nérida, que los docentes tuvieron que explicarle mucho a sus alumnos qué estaba pasando, ¿no? No quiero decir poner calma, porque la situación que había en cada familia era diferente e imposible de calibrar, pero entiendo que forma parte de la educación decirles, oye, estamos pasando esto, no es normal, vamos a intentar seguir adelante, ¿no? Sí, evidentemente, pero mira, ahí todo depende de cada familia. Hay alumnos, hay chicos y chicas que han estado encantados en su casa. De hecho, cuando terminó la pandemia y tenían que volver, decían que no, nunca habían tenido a su padre y a su madre para ellos tanto tiempo y que encima fueran padres y madres que jugaban, que montaban cosas, que escribían historias de las familias. Bueno, claro, para esos niños eso fue estupendo, pero no es lo general y sobre todo aquel alumnado más vulnerable justo es el que no ha tenido todo eso. Entonces, claro, ¿quién ha sufrido más? Pues el alumnado más vulnerable, el de familias con menos recursos, y los recursos no me refiero solo a los económicos, que también, sino a los recursos de creatividad, porque yo te estoy oyendo y me encanta cómo te inventaste cosas. Yo recuerdo que había gente que aprovechó para hacer una historia de su familia, de los abuelos, de los tatarabuelos, y en familia trabajaron unas cosas preciosas, desarrollaron juegos familiares, o sea, estupendamente. Pero
aquellos que no tuvieron todo aquello. Mirad, yo si tuviera que hacer una síntesis, porque también creo que tenemos que hablar de qué cosas positivas ha tenido la pandemia, ¿eh? Porque vamos a mirar para adelante. ¿Y ahora qué? ¿Y qué hemos aprendido? Entonces, cuestiones negativas. Evidentemente ha habido un retraso en los aprendizajes, que fijaros bien, a mí no me importa mucho. Si os digo la verdad, el tema de los aprendizajes formales. Hombre, entiendo, Isabel, tu tema con la selectividad, y yo estaría Sí, pues como tú, fue ¿no? duro, fue durillo, sí, pero bueno, después se resolvió muy bien, con la buena voluntad de todos y los resultados fueron maravillosos. Al final salieron Sí, incluso pero yo beneficiados. entiendo que cuando uno tiene una EBAU ahí detrás y tienes, o sea, entiendo tu tema, no en primaria y en infantil, ¿eh? Porque creo que el alumnado en primaria sobre todo tiene que aprender aquellas cosas básicas que le permitan seguir aprendiendo tranquilamente. Entonces yo ahí no veo. Nos ha llevado mucho a reflexionar sobre el tema de las repeticiones y eso ha sido bueno. Porque mirad, durante la pandemia se nos han abierto las costuras, digo yo, del sistema y se nos ha visto todo lo que, en fin, todo lo que no funcionaba, todo lo que ya de antemano sabíamos, que tampoco es que nos ha descubierto mucho, porque sobre el tema de las repeticiones ya se hablaba el dinero que cuestan, lo poco eficaces que son. Cuando leemos a John Hattie y nos dice aquellas cuestiones que son fundamentales para la educación y que nos hacen avanzar, las repeticiones supone 8 meses de retraso. O sea, es casi un año lo que supone en la vida de un crío, ¿no? O sea, repetir un curso. El dinero que cuesta es impresionante. Creo que hubo un estudio que se hizo que la repetición en España valían 2.000 millones de pesetas. O sea, alguien lo hizo, ¿eh? O sea que ha habido, y nos ha llevado a pensar, cuidado qué pasa con las repeticiones. Fijaros todo lo que se ha hablado, para bien y para mal, ¿eh? Y cómo, no, cómo empezamos a entender que las repeticiones tienen que ser algo muy, muy especial y poniendo los medios, no dando la misma medicación que le estábamos dando el año anterior. Entonces, de las cosas que ha tenido la pandemia, por una parte, la ansiedad que se ha vivido, el que el alumnado se ha contagiado también del miedo y de la incertidumbre que había en la familia, incluso la infosicación que teníamos en los medios. Acordaros cómo eran las noticias, que eran tremendas, recordáis, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cómo se vivió todo aquello, la incertidumbre, el miedo, que lo vivimos todos, que estuvimos, bueno, eso por una parte, y ciertas pérdidas de aprendizaje, que repito que a mí eso no me preocupa. Luego es verdad que se tomaron medidas como los PROAS Plus, como, bueno, en mi comunidad, por ejemplo, al curso siguiente, en septiembre, se contrataron 1.300 profesores y profesoras más para refuerzo, y yo insistí en que si ahora se reforzara también, ¿no?, aquello que no se había hecho. Pero también ha tenido cosas positivas. Mira, tú acabas de decir que era importante el tema de entender que vamos a una educación híbrida, que habrá cuestiones, como estamos haciendo, es que nos hemos pasado sin darnos cuenta, hemos dado socialmente un paso en todo lo que es el ámbito digital. Esto no se nos hubiera ocurrido hace 2 años, el hacer lo que estamos haciendo. E incluso la tecnología, cómo ha avanzado para funcionar, para que estemos. Y en la escuela todo lo híbrido va a haber cosas que hacemos, y no os quiero contar ahora con la inteligencia artificial, ¿eh?, con el chat GPT dicho sobre. Veréis las cosas que van a cambiar y las cosas que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, nos ha supuesto un avanzar a la carrera en todo lo tecnológico, pero para mí ha habido una cosa todavía mucho más interesante. Eso, las repeticiones, pero una mucho más interesante, y es cómo de pronto todos nos hemos dado cuenta de la importancia del cuidado y del bienestar. La importancia. Fijaros, se ha hecho hasta una ley, la LOPIBI, que es la ley para la protección, o sea, del el bienestar y protección de la infancia. Eso era impensable antes de la pandemia. Pero gracias a todo lo que hemos pasado, siempre se dice que las crisis son oportunidades, ¿no? Cuando te pasa algo muy grande, también te abren nuevos caminos, nuevos. Y yo creo que se están dando, porque en un momento la administración tomó medidas coyunturales, es decir, los geles, las distancias, que para el profesorado aquello fue tela, ¿eh? Tener que poner a los críos en filas separados en el recreo, ¿recordáis? Las que Sí, sí. tela, aquello fue tela. Aquello, las medidas, los geles, las mascarillas, eran medidas coyunturales, en aquella coyuntura había que hacer. Pero ahora estamos en un momento mucho más interesante, porque ahora estamos dentro de lo que son las medidas estructurales. Es decir, que hay que cambiar de estructura en el sistema para que nuestro alumnado esté bien, aprenda más y mejor, el profesorado esté más cuidado, que es fundamental cuidar al profesorado, porque el bienestar del profesorado es la única manera que tenemos la fundamental para que el alumnado también esté bien, y de pronto hablamos de esas cosas.
Eso es gracias a la pandemia, mirad. Decías, Nélida, hablabas precisamente del asunto del profesorado, del bienestar de los chavales, pero Isabel, ¿tú crees que se cuidó lo suficiente al profesorado? A ver, es una pregunta muy complicada de resolver porque, claro, ¿qué llamamos cuidar al profesorado? No somos un gremio nada cuidado por la sociedad. Yo creo que incluso cada vez que se hace... que estabais en Sí, la pandemia, tuvisteis vuestros problemas, después, como decía Nélida, llegasteis a las aulas, tuvisteis que hacer casi de organizadores del tráfico por los pasillos, de la seguridad al final de vuestros alumnos, pero entiendo que uno como profesional reflexiona en algún momento y dice, se me ha pedido demasiado, me he sentido acompañado, ¿tú cómo lo ves? Mira, ¿sabes qué pasa? Que el profesorado, yo creo que la sociedad tiene que entender, yo tenía un jefe de estudios de muchísima experiencia, y cuando yo defendía muchas veces la necesidad de un pacto educativo, él me decía, no, un pacto educativo no, un pacto social. Y tiene razón. Realmente nosotros en el gremio del profesorado no estamos, no se nos respeta, pero no se nos respeta por parte de la sociedad, no se nos respeta por parte de los políticos, que creen que una ley educativa se implanta de un día para otro y cambiamos los nombres y después al final avanzamos lo que avanzamos. Entonces, en ese sentido, somos unos supervivientes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ya ha llegado un momento en que teníamos que, y además no por nosotros, por nuestro alumnado, y por nuestro alumnado damos todo, ¿eh? Entonces, mira, tenéis unos nervios, si me lo permitís, a prueba de bomba. Mira, ahora vamos contigo, ¿quién lo habrá pasado? Claro, muy mal, la vuelta del alumnado, de esa primera decisión que se toma, que venga un grupo determinado y demás. Yo recuerdo que, claro, tuvimos que de repente poner en funcionamiento el centro. Y las limpiadoras, una dio positivo y nos quedamos sin nadie que ir. El profesorado se puso a limpiar, a barrer, o sea, lo que fue necesario durante el encierro, tutorías como fuera, online, los coordinadores, los tutores, tutoras, fue una labor, pero algo de verdad que fuera lo normal. ¿Qué pasó? Pues nos liamos la manta a la cabeza, como siempre, quizá a lo mejor es un error entre comillas, pero que claro, pensamos siempre en los más afectados, y se afrontó con mucha fuerza, hicimos piña, por lo menos en nuestro centro y en la mayoría de ellos, y unos pues hombro con hombro pues fuimos adelante, pero claro, dentro de que se nos volvió locos a la sociedad, pero a nosotros, que lo teníamos en nuestra casa, aún nos afectó más. Claro, Begoña, salud mental. Aquí entramos en un tema muy amplio, todo lo que tiene que ver con educación es muy amplio, todos lo hemos vivido estos últimos 3 años, pero hay una parte de salud mental de profesionales y también de los chavales, ¿no? Pues mira, yo defiendo totalmente, es más, ya me voy a proclamar y voy a decir que no, que la docencia no está cuidada. Desde el punto de vista psicológico, emocional, a los centros. La administración, yo pienso que tuvo una implicación muy importante pues, con todo el tema de desinfección, por el contagio, o sea, a nivel físico, ¿no? A nivel físico. Pues había que si las alfombras, los geles, no sé qué, la distancia. Yo recuerdo el primer día que bajaron los niños del autobús y iban con la distancia, ¿no? Y venga, y que tenía que ser así y que no podía ser de otra manera. Y era como un ejército, o sea, lo tengo así tan que se me ponen los pelos de punta todavía. Era como un ejército, ¿sabes? Como un ejército que veían tum, tum, tum. Y yo decía, esto es horrible, o sea, esto es horrible, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que algo que se tuvo que organizar. Algo que se tuvo que organizar, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? La Administración hace un despliegue muy importante, bien es cierto, hizo un esfuerzo importante para que estuviesen protegidos físicamente, pero luego lo que hizo ella, la organización, ¿en manos de quién queda? La organización, cada centro asume pues que lo haga de la mejor manera. Entonces, claro, te ves eso, ¿sabes? Claro. Que es como, es de tu competencia, pero ¿qué competencia? O sea, ¿cómo lo hago? Nadie sabía, pero tú lo hacías de la mejor manera. Y fueron horas y horas y horas. Tenemos más carga de más cosas. Claro. Entonces ya no es la docencia, ¿sabes? Claro, ya no es... Independientemente de eso, para arrancar los centros el primer año, o sea, no esa fase final del anterior, sino el siguiente, tuvimos que hacer 3 veces horarios en función de la distancia que había
Claro, recreos, como que no eso, mezclar los grupos, grupos burbuja, eso es complicadísimo, sobre todo en centros grandes, porque claro, los niños están en el recreo en los mismos niveles y entonces había que a veces doblar los recreos, bueno, fue horrible. Claro, O sea, tiene que tener, entiendo que ese estrés tiene que tener claro. pues un efecto sobre cualquier persona, Entonces, pero el profesional yo que está allí recuerdo, velando, entre otras cosas, por la salud de los chavales, claro. sí. Y yo recuerdo que el primer claustro, y cuando nos reunimos así por primera vez, telemáticamente, porque claro, íbamos allí, mascarillas, distancia, no sé qué, y nos comunicábamos pues telemáticamente, porque no podías estar en un espacio conjunto, ¿no? Y yo les dije, mirad, los chicos, los niños y las niñas, los chicos y las chicas están encantados de verse. No os preocupéis, pero vosotros, por favor, cuidaos. Y si estáis mal, decídmelo. Porque esa situación de enfrentarte de que los niños, o sea, recuerdo una imagen de infantil que era que no se toquen, que no sé qué, que no sé cuánto. Y claro, el primer recreo se sienta la profe con ellos y se ponen allí y la profe, mira que esto no se puede hacer, no sé qué. El primer cambio, se dieron un beso. Y digo yo, pero es que es la naturalidad. Quiero decir, ¿sabes? El contacto físico, que lo estaban no hacerlo deseando, es lo que estaban... antinatural para los niños. Claro, es que eso te sale natural. Nos Sí, sale a sí, nosotros, sí, pues sí. a ellos más, ¿no? Y cuando les reñías te quedaban así mirando como diciendo, pues ¿esta qué cuenta? Y tú, Bárbara, ¿cómo dirías, ya sé que es imposible decirlo de forma breve, pero ¿cómo dirías que están los chavales ahora, después de todo lo pasado? ¿Se nota en las aulas que algo ha cambiado? Me refiero a nivel psicológico, claro. Pues mira, sí que se nota y además todos lo sabemos, quiero decir, está patente en la sociedad, está en los medios de comunicación, está en todos los lados. Sí que se nota. Yo recuerdo que el primer año fue, bueno, pues aterrizamos, pero es que aún hasta el año pasado había confinamiento. Entonces, hasta enero, Sí, creo recordar, sí. ¿no? Había restricciones de que no, bueno, pues bueno, estábamos todavía ahí con cierto que no se podía, ¿no? Sí, mascarillas. Había Cosas, limitaciones, claro, sí. digamos, ¿no? Entonces, hasta ahí yo pienso que no se empezó a visibilizar de todo, pero fue desde ahí, hubo es que es como un descorche, ¿sabes? Como que aparecieron trastornos de todo tipo, ansiedad, los intentos autolíticos, las ideas suicidias, o sea, es tal locura la que no es que todo sea así, pero sí bien es cierto que la pandemia marcó un antes y un después, por sí que lo marcó. Y que lo que nosotros antes de la pandemia asociábamos a bienestar emocional se relacionaba más con la salud y realmente no es eso, sino que tenemos que hacer una gestión emocional, tenemos que hacer un trabajo emocional, de ahí que se hicieron los programas psicoeducativos, emocionales en los centros, pero yo pienso que hay que ir más allá. Quiero decir, están muy bien los protocolos, están muy bien, pero es que en este momento los departamentos de orientación, y hablo un poco en nombre de todos los centros educativos, da igual, secundaria, primaria, infantil, que estamos desbordados, porque la orientación contempla muchas más cosas que atender emocionalmente. Y yo pienso que atender emocionalmente implica también una profesionalidad. Claro. Es decir, abordar una situación de crisis, de ansiedad, no la puede abordar cualquiera, ¿no? Cuando tú tienes un problema de salud mental, vas a donde vas, no vas a cualquiera que te atienda. Entonces, yo pienso que la profesionalidad en este momento, que sería muy importante atender al alumnado pues desde un punto de vista psicológico, de ayuda, y ir un paso, o sea, que la administración tuviese como un segundo reto. El primero fue el físico, pues ahora sería el psicológico. Pero sí bien es cierto que poniendo sobre la mesa, pues eso, recursos profesionales y recursos personales y profesionales, vuelvo a decir, que sepan abordar este tipo de cosas que no son nada sencillas. Isabel, ahora vamos a la adolescencia, pero Alicia, en los más pequeños, de 3 a 12, ¿tú qué has notado como docente en ellos? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo lo que noté es que ellos cuando estábamos a ver, lo que decía antes Nélida, hay cosas buenas que trajo la pandemia, claro, y que han venido para quedarse y que está bien.
por ejemplo, antes lo que comentaba, ¿no? El tema de las pantallas, que el hecho de habernos puesto en tecnología y todo esto pues, ha favorecido, por ejemplo, que ahora veamos como normal conectarnos por videoconferencia con una persona de Argentina o con una persona... Antes eso era como ¡guau! Y ahora ya es normal, porque como estamos con la pantalla, ¿sabes? Sí, O ahí un padre, por ejemplo, hay un acelerón, que en claramente. algún momento pues, no podía venir o tal, pues claro, si no podía venir antes no podía venir, pero ahora ya puede venir por pantalla, ¿sabes? Desde cualquier sitio. Entonces, la pandemia, digamos, que nos trajo cosas buenas, como en este caso, que han venido para quedarse, como el tema de las pantallas o el tema de reforzar la labor docente, porque se ha visto la importancia de un profe, es decir, de alguien que acompañe, que motive, que guíe, de vida. no solamente que le enseñe el contenido, que para Claro. eso ya está YouTube o Google, ¿no? Sino alguien que está ahí acompañándote y tal. Entonces, y luego en los niños, por ejemplo, hay cosas que son un poco a debatir, que nos da para pensar. El tema de los grupos reducidos que se hicieron por el tema de que no se podían juntar, ¿no? Imagínate, claro, estaban solo los de quinto A y solo los de quinto B y separados y tal. Y luego no se juntaban ni con los pequeños. Bueno, esto que en un principio fue negativo, ¿no? Muchas veces ahora nos planteamos hasta si en algún no tan separados, pero bueno, Otra dinámica de grupos, vaya. Sí, podría haber sido positivo determinado giro. ¿Y en su ¿Qué pasa? Que comportamiento notas diferencias? Todavía hay niños que tienen la mascarilla y que no la quieren quitar. Ay, Todavía, ¿cuánto se ha hablado de eso? Sí. Todavía hay niños que van con la mascarilla, es decir, que no la quitan, o sea, y se ve que es ansiedad. O sea, que si la mandas quitar, no, digo, es que aparte de eso es como que hace un calor, no es cómodo, quítatela, vas a educación física y corriendo con la... Pues es que estoy más tranquilo si tengo la mascarilla. Claro. Sí. Y es en eso, en lo que se nota, más allá del tema de contenidos, que hubo ahí esa laguna, que es lo que decía Nélida, no todas las casas lo han pasado igual, por supuesto, los niveles socioculturales pues no son los mismos y algunos niños sí lo pasaron mal. Y también, como decía ella, estoy totalmente de acuerdo que hay gente, adultos, que lo pasaron estupendamente, o sea, que han visto la pandemia casi como algo positivo porque ha sido un momento para compartir momentos que antes no podían, y otros muchos, yo por lo menos, lo hemos vivido con angustia, ¿eh? Claro, Pero, y claro, transmitir eso a los niños al final perdura. Pero bueno, también pienso que como los niños son tan adaptables a todo, no sé si los humanos, digamos, igual todos, ¿no? Pero los niños sí, entonces son mucho más supervivientes y digamos que parece que ya pasó. Al menos parece que ya pasó. Sí, tienen otra forma, su tiempo es volvemos a tocarnos, diferente, volvemos a... claro. Sí, pero bueno, hubo ahí un cambio, sí. Isabel, adolescente, ya de 12 hacia arriba, Sí, ¿tú qué has notado en el centro, en Mira, ellos? Inicialmente, bueno, los que llegaron venían con miedo, ese tiempo que fue justo antes de que acabara el curso, con mucha prudencia, y después en adelante tenía sensación de tiempo perdido. Y nos lo echaban en cara, es decir, realmente como, ¿quién me exiges eso si yo he perdido estos meses de mi vida tan importantes? Sumaban eso a la falta de, o sea, en la adolescencia, la persona que tienes al lado, ese amigo, tiene un peso, es oro para ellos, ¿no? Entonces, de momento salían y de repente, no, otra vez para casa, y entonces unas medidas que no sé qué. Nosotros, claro, la verdad es que yo recuerdo el momento, venía conduciendo, porque veníamos de una reunión en Consellería, que precisamente para decidir, cuando se pospuso una semana más, porque no era físicamente era imposible hacer horarios porque acababan de cambiar la normativa, y me llamaron y me dice, ya nos caben por la mañana. Tuvimos que inventar un modelo de mampara para que pudieran caber. Las familias estaban destrozadas, porque nosotros somos 800 y pico niños por la mañana, pero son 300 y pico más por la noche en adultos. Entonces, tuvimos que encajar para que Bachato fuera por la tarde. Pero claro, las familias eso era terrible. Y por fin creamos una mampara, bueno, que nos separaba de la izquierda, pero delante atrás manteníamos, bueno, inventamos, no os lo podéis imaginar, porque además la cambiaba un compañero nuestro, bueno, se hicieron de todo. Entonces, físicamente, independientemente de la mascarilla, ellos se veían separados de su compañero de al lado. O sea, no había posibilidad de ningún contacto físico, casi a veces ni visual, ¿no? No era lo que ellos recordaban. Exactamente, es decir, era algo, y no solamente ellos. Yo para mí, entendiendo perfectamente cuando hablas de cómo la manera de impartir clase es casi como una mini obra de teatro, ¿no? Es decir, en la que tú tienes que enganchar al público, que es el alumnado, y realmente conseguir, ¿no? llegar a ellos.
¿Cómo vas a llegar a ellos con una distancia, no sé qué, tal? Ese cariño que a lo mejor le puedes hacer a un chiquillo de cómo vas, el poder, como vienen, por ejemplo, al despacho, a tomarse una manzanilla, bueno, o una galleta, un dulce para que se relajen, eso era inviable. ¿Qué pasó después? Esa imagen que tú también has apuntado de descorcharse la botella, en el momento que se ha sacado la mascarilla, ha sido ¡buah! Bueno, es que es una cosa que es que no os podéis imaginar lo que era un balón de fútbol, que era un proyectil en el que tú tenías que descargar todas tus energías que habías tenido retenidas durante todo ese tiempo. Entonces, realmente ahora, yo no sé si sabréis más que vosotros, pero nuestra sensación, nuestra percepción es que la adolescencia ha bajado de edad. Es decir, los niños de 12 años que están llegando al centro no son los niños de 12 años que llegaban hace 4 años. Han perdido ese tiempo. ¿Sabes No qué sé, pasa? no sé si es que han madurado antes o se han empoderado incluso ellos mismos, o sea, llegan con una seguridad y con un, no sé, decir, es un efecto diferente al que estamos, que apuntabas. A ver, la adolescencia es una etapa evolutiva en la cual, claro que es muy importante el contacto físico, evidentemente, pero es que ellos están forjando su identidad. Entonces, ellos fueron los grandes silenciados. Ellos no daban la lata. ¿Por qué? Porque ellos estaban súper mega conectados. O sea, son los que inmersión digital, los primeros. Entonces, no se notaba. Bueno, pues estaban ahí, pero estaban en su habitación, en su mundo, sabes, que bien que mal, con acceso, bendita Internet, y bueno, ahí todos súper conectados. Pero sí bien es cierto que fue el tiempo de pandemia hizo daño en muchos, o sea, esa pantalla fue como una ventana que se abrió y que en muchos casos hizo daño porque, bueno, pues el acceso a determinadas cosas que a lo mejor no debía, no todas las familias son iguales, el control parental, o sea, muchísimas cosas. Entonces, hubo ciberacoso, porque claro, tenían todo el santo tiempo. Se multiplicaron muchas situaciones. Se multiplicaron muchas cosas. Y lo que desde el ámbito psicológico se está viendo, incluso con mis compañeros de clínica, del Colegio de Psicología, es que tenemos como un nuevo escenario, es decir, en las familias, no en todas, pero sí bien es cierto que el adulto como que se infantilizó y el niño pasó a tomar cartas de adulto, es decir, nos pasamos a jugar al Fortnite, que está completamente como normalizado en las casas desde pequeños, y jugamos todos como si nada, porque la pandemia puso tiempo y cada familia ahí hizo, y entonces hay normalizadas determinadas conductas que si no son medidas, si no hay unos límites y si no hay un control, pues claro, es que eso es pues se llevan a cabo unos trastornos de conducta, se van desarrollando a medida que ellos van creciendo, y no es que el niño tenga un trastorno de conducta real, o sea, lo tiene, pero es que ahí detrás hay que escarbar un poco. Entonces te vas ahí, ¿sabes? Y empiezas, es igual que los niños de 3 años, por ejemplo, que empiezan ahora, son hijos de pandemia. Entonces, era lo que te comentaba el otro día un poco, ¿sabes? Que hay como una cantidad, y de hecho el otro día me lo decía una compañera, o sea, hay como una desproporción tremenda de casos TEA, que serán todos TEA, porque claro, cada familia y a nivel cultural no todos son iguales, y la estimulación es la que es, entonces dices que es una fase de desarrollo. Es una fase de desarrollo que, claro, desarrollar habilidades muy importantes. Yo hoy, por ejemplo, vino una familia a hacer una admisión con un bebé y, claro, yo le sonreía y él se sonreía y decía yo, Dios mío, es que fíjate, es que qué importante es que nos vean, ¿no? Claro. Entonces, estos niños que solamente vieron a su familia, los que ahora tienen 3 añitos que empiezan, ¿no? Y que siempre mascarilla, nunca vieron bocas más que las de su familia, eso al final genera, pues, claro, que dificultades, aparecen trastornos y que vas a escarbar y no es tanto el trastorno en sí, ¿no? Yo pienso que hay que no identificar todo, patologizarlo, sino que ver un poco, bueno, pues esas gestiones emocionales cómo están, qué hubo en las familias, qué hubo en las casas. Yo siempre le digo, que al final ver que es producto de lo que hemos pasado. Sí. Vamos a terminar ya porque tenemos muchos temas y no vamos a poder tocarlos todos, pero me encanta una cosa que habéis dicho todas y arrancó Nélida, eso de
hemos aprendido algo bueno de esto y entiendo que como docentes, los profesores y maestros, habéis conseguido enseñar algo con esta realidad tan complicada al alumnado, ¿no, Nélida? Sí, sí, mira, yo diría, por supuesto que sí, ¿eh? Yo creo que todas las experiencias, incluso las traumáticas, o sea, esta es tan fuerte que ha sido un shock a nivel social, son oportunidades de aprendizaje. Y creo que son, y hemos aprendido muchas cosas, pero al hilo de lo que estáis diciendo, me gustaría decir tres cosas. Una, la primera, que yo creo que la pandemia ha puesto en valor al profesorado. La sociedad se ha dado cuenta lo importante que es la escuela y lo importante que es el profesorado. Un profesorado que se preocupa por el alumnado, como en muchísimos casos, no hay más que oíros, que le importa como persona más allá de los aprendizajes. Eso da un valor al profesorado tremendo. Yo creo que la pandemia ha puesto en valor al profesorado. De hecho, en alguna ocasión recuerdo que dijimos, oye, hay que aplaudir a los médicos, pero a los maestros habría que aplaudirles también un rato, ¿no? Y eso no salió de los maestros, salió de la calle. La segunda cuestión es que de esto aprendemos la importancia de las emociones y la importancia del bienestar y la importancia, yo insisto mucho, de la ética del cuidado. Al alumnado hay que cuidarlo. La escuela tiene que ser un elemento donde se esté seguro, donde se sienta que es importante, donde se sienta que es valorado, que es parte de esa comunidad, donde se le cuida y él cuida. Y después la última, esto que decimos, yo creo que la intervención en toda la pandemia de las distintas administraciones que ha sido diferente, pues habría mucho que decir y es muy polémico, es un tema polémico, pero sí creo que hay un tema importante y es la importancia de valorar lo que ha hecho el profesorado. Yo en mi comunidad recuerdo que no es que fuera nada terrible, pero sí que salió incluso el Endacari, y se hicieron en la tele y en esto se mandó una carta individualmente a cada profesor y profesora dándole las gracias por todo esto, pero yo creo que ahora hay que pasar a las manos. Y es verdad algo que acabáis de decir en la mesa. Estáis viviendo un momento en las escuelas tremendamente. Yo estoy en una escuela, voy 2 días a la semana de voluntaria y sé cómo se está viviendo, ¿no? Entonces, hay un exceso de querer hacer todo rápido, corriendo, ahora que si usted programa que es las situaciones de aprendizaje, que además hay que sacar el perfil digital. O sea, hay un exceso de cosas que después de lo que ha pasado, pues la gente necesita un poco de calma. Creo que un poco de mindfulness o un poco de no sé qué nos vendría muy bien para relajarnos, para empezar a decir, espera, vamos a ir con orden, sin prisa, pero sin pausa. Pero por favor, con calma, porque si nosotras, el profesorado, estamos bien, vamos a generar bienestar a nuestro alrededor y eso lo tenemos que saber. Y también implica formación para todo lo emocional, para saber que no es todo cosa de la orientadora y del psicólogo, si es que es cómo yo trato a mi alumnado en cada momento. Eso es lo que genera el bienestar. Y está bien que tengamos psicólogos y orientadoras, que solo faltaba. Pero creo que por ahí van las cosas. Y yo creo que de esta cosa se podría decir muchas más cosas, pero siempre salimos fortalecidos. Y yo creo que en este caso la educación también ha salido fortalecida. Isabel, para terminar, cada una para terminar, lo bueno. Lo bueno de todo esto, bueno, porque estamos aquí hablando todos juntos, todos en la misma línea, siempre pensando en la mejora de la educación, en que el alumnado es lo más importante y que, pues que una vez pues como siempre, hemos demostrado que estamos ahí para todo lo que necesite, que al mismo tiempo necesitamos el apoyo de la sociedad, de las familias, que lo hemos tenido, la verdad que por lo menos en la mayoría de los casos ahí han estado y que, bueno, pues aquí estamos todos en un proceso de acreditación, de digitalización, de cambio de métodos. ¿Cómo hemos aprendido? Y que no estamos, aunque sí, es bueno que estemos con calma, como dice Nélida, ya no estamos tan relajados, aquí nos puede venir cualquier cosa y estamos siempre preparados. Bueno, la verdad es que lo más importante es que la ilusión no la hemos perdido nunca y que de esto sacamos pues, bueno, pues muchísimas cuestiones, desde reuniones online, que supone pues, menos desplazamientos, que agilizamos muchos procesos y que de alguna manera pues, hemos hecho el mundo más pequeño y nos permite
nos ha permitido que los contactos sean pues en el 0, porque ahora ya no me contestaste a WhatsApp, parece que antes era todo mucho más amplio y esto se ha ampliado. Ahora hay que aguantarse. Begoña, nos vamos. Tu parte buena de esto. Pues yo mi parte buena me queda así con el mundo de la psicología, que aunque también pertenezco a la docencia, ¿no? Y siempre me gustó mucho estar en contacto con el alumnado, me quedo con las emociones, porque yo pienso que el mundo pues es eso, el contacto con las emociones, descubrir las emociones. Si estamos bien emocionalmente, aprendemos. Y aprendemos muchísimo antes. Y para ello necesitamos saber, pues eso, trabajar esas emociones, confiar en los jóvenes que son nuestro futuro, que no sabemos lo que nos va a venir, pero que si realmente estamos fortalecidos y estamos bien emocionalmente, vamos a poder sobrellevar todo aquello, ¿no? El bienestar emocional, al fin y al cabo, es tu vida del día a día, pero saber resolver, ser resiliente y afrontar todas aquellas adversidades que puedan venir. Y Alicia pone la guinda. Yo, para terminar, diría que la buena escuela es la que es la escuela de la humanidad. Es decir, una buena escuela necesita docentes que sean humanos. Y escuela corazón. Escuela corazón, sí. Alicia, Begoña, Isabel, Nélida, gracias por estar con nosotros en estos minutos en los que podríamos hablar de educación tanto tiempo. Ha sido muy interesante, ¿verdad? Muchas gracias a las 4. Gracias. Espero veros muy pronto. Nélida, Nélida, te hemos sentido muy cerca. Sí. Un abrazo. Hasta luego. Gracias también a todos ustedes por seguirnos. Recuerden, el 16 de abril, el segundo libro de esta sociedad post-COVID que edita La Voz de Galicia, como siempre con el periódico en sus kioscos. Gracias por seguirnos. Ya lo saben, quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es y cada día estamos en sus kioscos. Nos vemos muy pronto. Gracias.